Pero ahorita estamos en Mateo 24, ¿verdad? O sea, ya brincamos a Mateo 24 y estamos con las preguntas que los discípulos le hicieron al Mashiach. ¿Me recuerdan cuáles son? ¿Qué le preguntaron? Pues las señales. Primera pregunta. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? No. ¿Cuándo pasarán estas cosas? Mateo 24. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tres, que sería también como qué señal habrá del fin del siglo. Vamos a utilizar la versión tradicional ahí que dice el fin del siglo. Entonces son tres preguntas que le hacen al maestro, y dijimos que para entender las respuestas a estas preguntas es primordial considerar ¿qué cosa? El contexto. El contexto tanto de Mateo 23, o sea, cómo es que surgieron estas preguntas, pero también el contexto, vamos a decir, doctrinal, contexto doctrinal de los discípulos. Estamos hablando de judíos que habían sido enseñados, que habían recibido ya una doctrina acerca del Mesías, que ellos ya tenían una idea como muy clara. Entonces estas preguntas las hacen con esa mentalidad, con la mentalidad de un judío que está esperando la llegada del Mesías. Pero ¿cuál Mesías? ¿Verdad? Esa es la cosa. Y lo otro, o sea, esta pregunta concreta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿A qué se refieren? ¿Sobre qué estaban preguntando? ¿A qué cosas se estaban refiriendo? El Mashiach les acababa de hablar de la destrucción del templo. Entonces ellos dicen, ¿cuándo va a pasar eso? O sea, ¿cuándo es que el templo va a ser destruido? Podría ser otra manera de plantear la pregunta. La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahí dijimos que ellos están hablando de la manifestación del Mesías. O sea, ¿cuándo te vas a manifestar? ¿Cuándo le vas a decir a todos que tú eres el Mesías? ¿O en qué momento te vas a levantar en armas contra Roma? Estamos hablando de un Mashiach guerrero, que era lo que ellos esperaban. A ese punto del ministerio de Yeshua, que como ya dijimos, no fueron 3 años y medio, sino más bien 70 semanas, un año aproximadamente. A ese punto, los discípulos seguramente ya estaban un poquito desesperados. Ya hablamos de Judas, y que seguramente lo que Judas hizo fue por la desesperación. Y seguramente los demás tenían el mismo sentir, porque todos querían ser liberados del yugo romano. Creyeron en Yeshua como el libertador. Pero los discípulos no veían por dónde, cómo. Andaban con él de un lado a otro, y Yeshua lo que hacía era
hacer señales, ¿verdad? Señales, maravillas, sanidades, milagros, todo esto. Pero ellos no estaban esperando eso. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Hay un factor aquí que evidentemente los judíos en los tiempos de Yeshua habían sido mal enseñados. Habían sido mal enseñados en muchas cosas. En la interpretación de la Torá, ¿verdad? Por supuesto. Pero habían sido mal enseñados en cuanto al ministerio mesiánico. O sea, esa expectativa que tenían del Mesías no es que no fuera correcta, pero hay otra expectativa del Mesías también en las Escrituras. Isaías 53 es una muestra de ello. Zacarías también es otra muestra de ello. Entonces, los judíos en tiempos de Yeshua como que se fueron por una sola línea del Mashiach ben David, y el Mashiach ben Yosef como que no lo tenían presente, lo hicieron a un lado los rabinos. Entonces, por eso los discípulos, cuando preguntan eso, ¿qué señal habrá de tu venida?, están preguntando en qué momento te vas a levantar contra Roma, en qué momento nos liberas, en qué momento le vas a devolver a Israel la gloria que alguna vez tuvo. Y lo otro, ¿qué señal habrá del fin de siglo? ¿A qué creen que se refiere eso? La frase fin de siglo, ¿qué es? El fin de ese tiempo que estaban viviendo, ¿no? No puede ser el siglo de 100 años, sino el fin del tiempo, ¿no? La palabra siglo tiene que ver con eras. Era. Exacto. Entonces, aquí sería como más correcto el fin de esta era. ¿Sí? El fin de esta era es. ¿Y cuál era? ¿De qué era estaban hablando? O sea, ¿qué época o bajo qué situación estaban viviendo? ¿A qué se referían ellos? Pues tal vez el imperio de Roma, o sea, cómo estaban sometidos. Que se acabara, ¿verdad? El imperio, el yugo del imperio romano. Y esto, por eso, esto conecta con las 70 semanas de Daniel, porque recordemos la oración de Daniel, capítulo 9, ¿a qué va encaminada? Más o menos a esto mismo. Daniel está orando y Daniel dice, Señor, pues sé que lo que está padeciendo mi pueblo es algo que merecemos, que tiene que pasar, pero Daniel está rogando como que ya se acabe, como que ya se termine eso. Daniel quiere entender, o sea, hasta cuándo se va a terminar esto. Entonces los discípulos preguntan más o menos lo mismo. ¿Cuándo? Sería que opine lo mismo que el judío de ahora, porque a un judío de ahora le dicen, Jesús decía, no es, y le preguntan a María, ya no hay guerra, sigue habiendo hambre, Jesús lo decía. Entonces tienen esos argumentos como que el hambre, la guerra, Israel está antiguo, que sería el mismo pensamiento que se enseñaba en el primer siglo, o cambió durante los años. Ahí se dividen los pensamientos y las opiniones, ¿no? Hay quienes piensan que es lo mismo, o sea, que es la misma situación, pero hay otros en el judaísmo que incluso dicen que ya empezó la era mesiánica con el regreso de Israel a su tierra. Obviamente son una rama del judaísmo que no cree en un Mesías literal, sino creen en un Mesías como simbólico. Entonces ahí se dividen opiniones, ¿no? ¿Sí? Yo otra vez había visto algo así de que el judaísmo hay latinos y decía que no, es que el Mesías va a ser un hombre mortal como tú y yo, y que seguramente ya nació, y que nada más que todavía no desarrolló su ministerio.
todavía no se ha destapado. Y sí fue, ¿verdad? O sea, de O hecho. sea, y es lo que yo digo, o sea, sí fue así, o sea, ese pensamiento, si ellos hubieran venido en el primer siglo, pues las cosas hubieran sido diferentes. Pero no, o sea, ahorita ya piensan así de que no, que es mortal. ¿Pues se acuerdan que lo comentamos en una clase? Que decíamos, existe la posibilidad, muy latente, de que realmente sí lo vieron así. Y sí lo entendieron así. Pero tomaron la decisión de sacarlo de la jugada. Para quedarse con la herencia. Para no perder el dominio, para no perder el poder que tenía. Existe esa posibilidad. La parábola de los labradores malvados es lo que dicen. Yeshua los acusó de eso. O sea, ustedes saben bien quién soy. Y aún así me quieren matar. Eso está tremendo. Pero ahí está. Ok, entonces el fin del siglo es el fin de una era, el fin de un tiempo, y seguramente se referían al tiempo que ellos estaban viviendo, que concluyera de alguna manera su padecimiento bajo el yugo romano, y que otra vez que Israel recuperara su posición gloriosa que había tenido en el pasado. Ahora, para entender estos pensamientos, ¿verdad?, judíos, tenemos que tener también una perspectiva judía del tiempo. Entonces, cuando hablábamos de la postura del cristianismo respecto a los tiempos, ¿se acuerdan? Decíamos que existe la postura esta de los... ¿Cómo se llama? Esta se me olvidó. Ay, como nunca creí eso. ¿Mande? Postribulación, pretribulación. Sí, pero... Dispensación. Los dispensacionalistas, ¿verdad? Entonces, los dispensacionalistas dividen el tiempo en varias eras, en varias etapas. Y ellos dicen que ahorita estamos en el tiempo de la gracia. También dicen que estamos en el tiempo de la iglesia. Ahora, en el judaísmo hay también posturas así. Sí, también, ¿no? Es que un poco diferentes. Pero el judaísmo también divide el tiempo en varias etapas o en varias eras. Entonces, una de ellas se le conoce como la edad presente. La edad presente. Y después de la edad presente sigue la edad mesiánica. Así, la edad mesiánica. Y después, ¿cuál creen que siga? El reino. Los judíos le dicen el reino o el tiempo por venir. Así. El tiempo por venir o el reino por venir. Entonces así dividen el tiempo. Venga nosotros su reino. ¿Sí? En estas tres. ¿En cuál estamos ahorita? No, ¿Cuál de estos? Digo, no somos judíos, ¿verdad? O sea, podemos equivocar. Porque no es nuestro... Según ellos, pues es la primera, ¿no? yo creo que la edad mesiánica. Se pudiera pensar que la edad mesiánica, porque el Mesías ya vino, pero no. Hasta que empiece el reino mesiánico.
Entonces, la edad presente, ¿en dónde comienza? ¿El Edén? ¿Adán y Eva? Adán, le vamos a poner aquí. Adán, ahí comienza. El huerto del Edén, la creación, Génesis 1:1, como lo queramos poner. Ahí comienza la edad presente. ¿Sí? ¿Dónde va a terminar? Eso es la parte interesante. ¿Dónde va a terminar la edad presente? Pues según aquí tenemos que entrar en el tema de los tiempos. Aquí vamos a entrar en el tema de los tiempos. ¿En qué año estamos? 2023 de la era común, ¿verdad? Calendario gregoriano. 2023. En el calendario judío, no somos judíos, por eso no saben. Ok, ahorita es año 2023. 5.783. Calendario judío, 5.783. Yo vi una página judía hace días y dijeron que estábamos en el 5.994. No sé si serán judíos más avanzados. Bueno, 210 años. Estaba Bueno. acercando el año de Nisan, 5.994. Eso, o sea, por eso les decía, ¿verdad? Que aquí es entrar en el tema de los tiempos. Entonces, hay un calendario gregoriano, hay un calendario judío, también hay calendario chino, Sí, también. hay un calendario, ¿cómo se llama? Los musulmanes tienen también su calendario. Estaba viendo, ahora en esta semana celebraron el año nuevo los kurdos, pero eso es una fiesta por todo lo alto, allá en Medio Oriente. Esta gente que habita ahí en la región de Turquía, toda esa zona, Siria, todo eso, celebraron el año nuevo, pero con todo. Hacen unas ceremonias muy bonitas, encienden unas luminarias en unas montañas que se ilumina así toda la cordillera, estuvo muy bonito, la verdad. Entonces ellos celebraron el año nuevo el martes. Pues fíjense, es un día de diferencia con hay un día de diferencia entre el calendario de los kurdos y el calendario judío. O sea, el año nuevo para los judíos fue el miércoles pasado al caer la noche, pero para los kurdos fue una noche antes, o sea, un día antes. O sea, ahí hay una diferencia en el tiempo, ¿no? En el calendario. Hay otros, como ya dijo nuestra hermana Leila, que van más adelante. 5.000 ¿qué? 994. 5.994. Ahora, ¿por qué? Estos son judíos también. Por los 210 años que están perdidos, que según no cuentan de cuando estuvieron en Egipto. Este es el calendario de Gilel. ¿Ah? Se le pasó 9 9 años. 5.900. Ah, sí. Ah, 59. ya, pues, ya queremos que ya se acabe y le estoy poniendo yo mucho de más. Bueno, este es el calendario de Gilel. El calendario de Gilel no contempla los 210 años de esclavitud en Egipto. Pues hay 210 años ahí que no contempla.
¿Por qué? Pues nada más que él sabe, ¿no? Pero no los contempla aquí. Estos de acá, sí. Entonces los suman. A 5.783 le sumas los 210 y te da 5.993. Pero en realidad no, porque Abib es el año nuevo. Entonces acaba de empezar el 5.994. En este calendario, hasta que llegue Tisri, comienza el 5.784. O sea, aquí la cuestión de los meses es porque acá dicen que Tisri es cabeza de año. O sea, Rosh Hashanah acá es en Tisri. Y aquí es Abib. Entonces, por eso este añito ahí aquí ya empezó el 94. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Ahora, hay otros calendarios como el calendario de Enoch, también es otro calendario considerado en el judaísmo más antiguo, judaísmo anterior. El calendario de Enoch, si lo revisáramos, no es como que esté mal, ¿eh? El calendario de Enoch también tiene aciertos, tiene cosas muy buenas. Pero bueno, no fue considerado como, ya dijimos, el libro de Enoch no entró en el canon y pues ya eso como que descalificó, ¿verdad?, al libro de Enoch. Ahora, sobre ese tema del canon, también es importante señalar el tema de las escrituras, porque normalmente los que dicen o defienden la sola escritura, como en su momento Lutero, ¿no? Solo escritura es, ¿cuál escritura? Porque finalmente el canon del Tanaj fue decidido por hombres, judíos, sí, pero hombres. El canon del Nuevo Testamento fue decidido por los padres de la iglesia, y ahí hablamos de la iglesia católica. O sea, ellos decidieron el canon. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que ha traído esta gran revolución sobre el tema de las raíces hebreas y todo esto, lo que ha provocado esta tremenda revolución han sido escritos que aparecieron en las cuevas de Qumran en el 48. Pero son escritos que son mucho más antiguos que cualquiera de los escritos que se conocían. Sí, o sea, escritos que aparecieron fechados con hasta 100 años antes de Yeshua. Entonces, eso vino a revolucionar en muchos sentidos la fe. Pero lo más importante, que esos escritos no cayeron en manos de Roma, sino que esos escritos están ahora sí que abiertos al público. Si ustedes van un día allá a la tierra de Israel, ahí los pueden ver, ahí están. Sí, o sea, cualquiera puede ir y consultar. Si le sabes al hebreo antiguo, ¿verdad? Ahí puedes tú leer y consultar y todo. Entonces, diferentes agrupaciones hicieron su esfuerzo y teniendo libre acceso a esos escritos de Qumran, hicieron las nuevas versiones de las escrituras que conocemos hoy día. Entonces, una de las primeras, o mejor dicho, la primera versión que salió basada en los escritos de Qumran, ¿cuál fue? La NBI. No, la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, o sea, la que usan los testigos. Pero en su momento se satanizó. Como cristianos, ¿qué nos enseñaban respecto a la Biblia de los testigos? Que
Palabras más, palabras menos, pero eso es satánico, eso no, ni la agarres, ni se te ocurra leerla, ni... No, yo estaba prejuiciadísimo contra una Biblia de los testigos. Sí. Yo tenía una de este, me había regalado un testigo y usted me dijo que no la leyera. Lo confieso. Que te iba a contar. Antes no se la quemé, hermano. Sí, pero es que así estábamos enseñados. Así, a rechazar totalmente. Estábamos así cerrados, disculpe la expresión, pero como las mulas, ¿no? Que les ponen así. Así estábamos. Pues en el instituto llevamos la materia de sectas y nada más veíamos todas las doctrinas de los testigos. Yo fui maestro de sectas y a mí me encantaba discutir con los testigos y tundir a los testigos y todo. Pero la versión de las escrituras primera que salió, basada en los escritos de Qumran, fue la nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo. Luego vino la NBI en 1984, que también se satanizó. También esa, ¿verdad? Yo me acuerdo que Reina Valera 60 y ninguna otra. Y los más fundamentalistas decían no, ni la Reina Valera, la King James, y en inglés, porque ni en español ya se perdió, decían. Pues cada quien, ¿no? Defendía sus escrituras, su Biblia. Pero esos escritos de Qumran fueron los que trajeron esta revolución. Y el abrir la mente, ¿no? A todo este asunto fue más o menos en esos años 1984, 83, por ahí, cuando el tema de las raíces hebreas empezó a escucharse fuerte. Digo, checando la historia, yo realmente no conocía hasta hace 9, 10 años, pero por aquellos años 83, 84 empezó este asunto, y en el mundo hispano lo comenzó el rabino Dan Ben Abraham. Él fue el precursor, ahora sí que el instrumento del Eterno, ¿no? para dar a conocer todo este asunto. Entonces, desde aquel tiempo, ¿sí? Entonces es importante todo este asunto de los tiempos, de los calendarios, porque como vemos acá, hay diferentes tiempos aquí, diferentes edades. Mencionaba yo el calendario de Enoch, que luego dicen que hay un cambio ahí, que tuvo una diferencia en el tiempo, que ya no cuadró, ¿verdad? Aquí, por supuesto, pues es donde hay está más desfasado que ningún otro, el gregoriano. Incluso aquí se habla de un desfase que tampoco se ponen de acuerdo. Dicen entre 4 y 6 años está desfasado ¿Qué quiero decir con esto? O sea, Yeshua no nació en el año 0 de O sea, hay un desfase ahí de varios años. Entonces, cuando decimos antes de Cristo, después de Cristo, o sea, está mal. No es real eso. O sea, hay un desfase de tiempo importante. Acá, en ya dijimos, también hay un desfase de 210. Entonces, es como el que va más, más cerca de la realidad en cuanto al conteo del tiempo, desde aquí, desde Adán hasta donde estamos ahorita. O sea, desde Adán hasta ahorita, el conteo más cercano, no podemos decir preciso, pero el más cercano es el que dice que estamos en 5.994. Ahora el asunto aquí es ¿cuándo vamos a llegar aquí, a este punto? ¿Qué sabemos respecto a esto? ¿Cuándo se acaba esta edad presente? ¿Hay alguna revelación en las escrituras que nos diga, que nos dé luz acerca de esto en cuanto a tiempos?
que será como los días de Noé. Ok. Pero bueno, eso habla como de circunstancias, pero de tiempo. ¿Exactamente? No, exactamente no. Dice que es el día y la hora que nadie sabe. Sobre los... O sea, ¿cuándo va a terminar la edad presente? Porque los discípulos preguntaron eso en cierta manera. O sea, si nosotros hacemos una aplicación de lo que ellos preguntaron, ¿cuándo o qué señal habrá del fin del siglo? ¿Cómo sabemos Pues que esta edad presente se va a terminar? en Génesis que dice que 120 generaciones. Ok. No me acuerdo cuál es la palabra, pero que la cuenta da 100.000 años. Ok. Tenemos en Génesis ese dato en donde el Eterno, después de lo que pasó con los antediluvianos, que fue una cosa gravísima, ¿verdad?, que llevó al Eterno a enviar un diluvio para acabar con todas aquellas personas, salvo Noé y su familia. Entonces ahí prácticamente fue un nuevo comienzo para la humanidad. Pero la humanidad antigua pereció en el diluvio. Cuando Noé y su familia, digamos la nueva esperanza para la humanidad, salen del arca, el Eterno, digamos, revela el tiempo determinado para la edad presente. O sea, para el tema del pecado y todo esto, que es de lo mismo que habla Daniel, ¿verdad?, para poner fin a la prevaricación, al pecado, etc. Entonces el Eterno reveló algo, según muchos estudiosos, ahí después del diluvio. Entonces, ¿qué fue lo que el Eterno dijo? Según algunas traducciones, el Eterno determinó que 120 años serían el tiempo de la vida del hombre. Algunas traducciones así lo manejan, ¿no?, tal cual. O sea, el hombre ya no le vamos a dar mucho, ¿no? O sea, el hombre es malvadazo, ya lo demostró, y entonces van a ser los días de su vida 120 años. Entonces, la mayoría de las traducciones así traducen, 120 años. Sin embargo, hay una contradicción, porque después de que el Eterno da esa revelación, pudiéramos decir, bueno, pero Noé, porque él ya era de los viejos, que pues él todavía tenía que vivir más años. Entonces sí, Noé todavía vivió un buen de años. El diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé. Noé todavía vivió un buen de tiempo. Pero el tema no es solamente Noé. El tema son muchos más que vivieron más de 120 años. Simplemente los patriarcas. Cualquiera de los tres patriarcas rebasó esa línea. Isaac, el que más vivió 180. Abraham, el segundo que más vivió de los patriarcas, vivió 176 años. Jacob, que fue el que menos vivió ¿qué? 130, por ahí, no recuerdo exactamente, un poquito más de 130, pero igual rebasó la línea de los 120. Y estamos hablando de que los patriarcas vivieron mucho tiempo después del tema del diluvio. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que lo de los 120 años para la vida del hombre es una traducción incorrecta. No va por ahí. Es Génesis 6, 3. 6:3. Si quieren, no. Dice, pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. 120 años. Ahora, el asunto es que el tema no eran años.
Es algo parecido a lo que vemos en Daniel, semanas de años. Muchos dicen que en el hebreo antiguo la palabra que se tradujo como años es más bien la palabra, parece que la palabra hebrea es Yobel. Yobel. El hebreo es Yobel, que es jubileo. En ese momento, pues, eso del Yobel no tenía como que mucho sentido. Cuando la Torá es entregada al pueblo de Israel, toma sentido el tema del Yobel, porque el Yobel es un periodo de tiempo. El Yobel es un periodo de tiempo que consta de ¿cuántos años? 50 años. Un Yobel se celebra cada 50 años. O sea, cuentas un periodo de 7 por 7, porque son primero el año Shemitah, que es cada 7 años, y luego el Eterno dijo, vas a contar 7 periodos de Shemitah, o sea, 7 por 7, que son 49 años, y el año 50 es Yobel, que es como jubileo, el año de la redención. El Yobel es un año de muchos cambios, ¿no? Y sobre todo de liberación. Entonces, si lo vemos así, 120 Yobels o 120 jubileos son 6,000 años. ¿De dónde sacamos el Yobel? Del hebreo antiguo, o sea, es lo que dicen los... Pero que antes no estaba escrito como Shana, sino como Yobel. Ajá. ¿Es eso? Sí, o sea, ahí en el... ¿Génesis qué? 6:13. 6:3. Si lo vemos en una Torá así en hebreo, dice Shana. Podemos consultar alguna versión en hebreo para ver cómo dice. Hebreo cristiano, hebreo judío. Pero ese es el tema, o sea, el asunto es que aún el hebreo hoy, como ya lo pudimos comprobar, está manipulado. Sí, es Shana. Dice Shana. Sí, de Shin, Nun, Sí. Ese es el asunto, ¿no? De que aún el hebreo está manipulado, ya lo comprobamos con los textos de Daniel. Como hay unas versiones hebreas que dicen una cosa y otras que dicen algo totalmente distinto. Yo vi en una publicación, un estudio ahí que buena parte de la parte de Génesis, donde Caín mata a Abel, no dice que fue lo levantó una piedra, en el hebreo no dice eso. Eso lo agarraron de la Septuaginta porque se había perdido el original y lo metieron al hebreo en el código Alepo para poder traducirlo luego a los demás. Sí. Entonces sí hay esas variantes que se perdieron palabras porque dicen que a veces los traductores decían bien algo y no, eso está bien, no concuerda y vamos a ponerle esto. Y es que hay un asunto bien importante, hermanos. Ahorita que hablábamos de de lo que es los libros reconocidos como inspirados, y que se entra en esa polémica, ¿no? De que la Biblia cristiana, por ejemplo, tiene 66 libros en su canon. La judía, pues no tiene 66, ¿verdad? Tiene menos. La católica, pues tiene otros. Entonces, como que cada Biblia tiene también diferente cantidad de libros en su canon. Entonces, cuando hablamos de canon, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se entiende? ¿Con qué palabras describimos lo que es el canon, las escrituras que forman parte de un canon? ¿Qué es lo que se reconoce ahí o qué? Que son inspirados, ¿verdad? Que son inspirados. Dentro del cristianismo y sobre todo dentro del grupo al que pertenecíamos nosotros, se defiende a capa y espada el tema de la inspiración, el tema de la inspiración bíblica, los hombres que fueron inspirados y hasta sacamos los textos, ¿no? Pero realmente hay muy poca información bíblica sobre inspiración divina.
No hay bases para realizar una doctrina como se ha hecho. Hay uno que es clásico, ¿se acuerdan? Sobre el tema de la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Yahweh. ¿Se acuerdan la cita? Segunda Timoteo 3:16. 3:16 y 17. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La declaración en sí, toda la escritura es inspirada por Dios, fíjense. Toda la escritura es inspirada. O sea, ahí ya, doctrina. Todo es inspirado. Pero, toda la escritura, ¿cuál? La pregunta es, ¿cuál? Está hablando del Tanaj. Están hablando de la Torah. Porque en ese momento no hay Nuevo Testamento. No, y aparte había muchas ramas que unos aceptaban nada más la Torah y otros la Torah y los profetas. Exactamente, o sea, a eso me refiero. Ahora, fíjense, si ustedes consultan el texto, los escritos más antiguos, precisamente sobre esa carta a Timoteo, hay un cambio muy significativo. Me parece que la peshita traduce bien. ¿Alguien trae una peshita? Para ver ahí 2 Timoteo 3:16. Luego hay otros que sí aceptaban los escritos, los de Berlín, y otros que no. Entonces, Para ver si que puedan ver esa diferencia ahí. Y hay que tomar en cuenta que la peshita es una traducción del Nuevo Testamento arameo, no griego, sino el arameo. ¿Sí? Es el verso de 2 Timoteo 3:16, ¿no? Ajá. ¿Quiere que lea el poquito? Sí, ¿cómo dice ahí? Si desde la Escritura dice: toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia. Hay una diferencia importante, ¿eh? Entonces no da por hecho, sino es como toda escritura, pudiera decir, toda escritura inspirada, toda escritura inspirada por Dios es útil, pero la que es inspirada, la que no es inspirada no. Pero es diferente decir toda escritura inspirada a decir toda la escritura es inspirada. O sea, es bien diferente. Entonces ahí hubo mano negra, ¿verdad? También en ese texto, porque los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento no dicen así, dicen así más o menos como la peshita. Hay libros también que citan las escrituras, como el libro de Yacer, que no está en el Ajá. está un libro en la carta de Judas, dice, no está escrito cómo Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, en ninguna parte de la Torah dice eso. Exacto. Hay otra escritura aparte que habla de ese hecho, ¿no? Y que existe la gran posibilidad que son escrituras inspiradas. Ajá. Lo decíamos del libro de Enoc. El libro de Enoc también es citado en las escrituras. Yo sé que Pablo también citaba Sí. otras escrituras que no están aquí. Pues cuando dice, como dijo el maestro, más bienaventurado es dar que recibir, no está en ninguno de los evangelios eso. Pero si ahí lo dice es porque el maestro lo dijo y seguramente estaba en otra escritura que no fue incluida en el canon. hay otra que dice Santiago también. Santiago, creo que es Santiago 5, también hay un texto. Yo una vez lo busqué y decía que no, que ese seguramente era. Y en el mismo Tanaj, ¿no? Cuando en el Tanaj leemos, por ejemplo, en los libros de los reyes y de pronto citan otras escrituras. Si no está escrito en las crónicas y tal. Los hechos y la vida de no está todo escrito en los libros de las crónicas, y no son las crónicas que tenemos ahí, son otros escritos, pero que no entraron en el canon. Entonces me explico, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, en su momento hubo muchos escritos que probablemente fueron inspirados, pero que no entraron en el canon. Ahora, si aplicamos esto a la inversa, fíjense, no van a decir que soy hereje, pero
¿creen ustedes que existe la posibilidad que tengamos escrituras dentro del canon no inspiradas? Ahí lo pongo nada más a consideración. ¿Existe la posibilidad? No existe la posibilidad, sino que es real de que hubo o hay escritos inspirados que no están en el Tanaj, que no están en el canon. Pudiera ser que hay escritos incluidos que no debieran de estar. Sí. Pues descartaron. Ya hemos hablado de que por siglos se ha discutido tanto en los judíos como cristianos sobre libros que dicen muchos no deberían estar. Yo había escuchado que de Isaías del capítulo 13 en adelante se llama. Hay facciones que dicen que no deben de estar, pero hay libros, dijimos como el de Esther, que algunos dicen Esther no debería de estar. Cantar de los Cantares es otro que también dicen, es más, Cantar de los Cantares estuvo como casi, digamos, entró de panzazo. Entonces sería cuál es inspirado y cuál no. Porque no vamos a decir, bueno, es inspirado porque se acomoda a mi doctrina. Ese es el detalle. Si decimos eso, entonces, ¿cómo vamos a decir cuál es y cuál no es? Porque cada religión va a decir, estos sí son, estos no es. Y va a pasar lo que ha pasado en el primer siglo. Empiezan a corregir unos a otros, unos opinan que sí, otros que no. ¿Y cómo sabemos? Entonces, es una situación bastante complicada. Entonces, ¿cómo se resuelve? Es difícil, porque el hermano dijo algo que es clave. Hasta hoy en día, estos asuntos se han decidido más en la carne que en el espíritu. Se han decidido más por esto me conviene, esto se nos acomoda, que por realmente hacer una decisión en el espíritu. Entonces creo que si la inspiración divina viene por el Espíritu del Eterno, pues esto tendría que ser, en su momento tuvo que haber sido decidido guiados por el Espíritu, pero a todas luces los famosos canon no fueron decididos en el Espíritu. Cuando se llevó a cabo la traducción de la Septuaginta, pues fue en una total polémica, controversia, digamos muchos votos en contra, pocos a favor, etcétera. Entonces no hubo realmente que pudiéramos decir, mira, en el Espíritu, como en el libro de los Hechos cuando dice que unánimes, ¿no? Y entonces todos, algo que caracterizaba a los creyentes del primer siglo era la unanimidad en el Espíritu, estaban en el Espíritu. Pero luego ya empezó a haber todos esos conflictos y de pronto las congregaciones ya en la historia que conocemos moderna, o bueno, digamos del año 0 hasta ahorita, está llena de divisiones. Esa unidad y la unanimidad que hubo en el primer siglo, ¡pum!, se fue. Y hasta la fecha no la hemos recuperado. Entonces, ¿qué certeza, verdad, puede haber sobre este asunto? Lo cierto es que hay esa postura de los 6,000 años. O sea, de decir que aquí, le voy a poner otro 0 de más, que la edad presente va a terminar o tiene un tope de 6,000 años. También estaba recordando lo de la semana de la creación. Exacto. Que el séptimo milenio y que cada día es como un año. Esa es otra revelación, ¿verdad? Bueno, y es otra revelación y es otro argumento a favor de esto mismo. O sea, no solamente tenemos el texto de lo que nos dice ahí Génesis capítulo 6 sobre los Yobel, que nos da 120 multiplicado por 50, nos da 6,000, y que realmente es la única explicación posible, porque pues la otra opción que tenemos son 120 años de tiempo de vida, que como la misma Torah demuestra, pues no es factible por muchos hombres que vivieron mucho más que eso,
¿verdad? Y es más, incluso hoy en día por ahí andan personas en el mundo que algunos han rebasado los 120 años. Entonces, no es factible eso de que el Eterno decidió ya nada más van a vivir 120 años. Nada de que 600, 700, 120 nada más. No. Tiene que ser otra cosa. Y la única explicación dada como alternativa es esta. O sea, que son 120 periodos de 50 años para el hombre en general. ¿Verdad? Porque también, no sé si en el hebreo ahí, en Génesis 6, 3, dijiste. También la palabra que se utilice para hombre ahí. Porque se utiliza la palabra, la que más se usa en el hebreo es ish. Es la que más se usa, ish. Pero a veces se usa Adam. Que lo correcto es más bien como humanidad, ¿verdad? Más que Adam, cuando se usa Adam, es una referencia más como a la humanidad. Dice Adán. Ok, entonces si dice Adam, ese es el otro argumento a favor de que está hablando de la raza humana y no está hablando de un hombre en particular, porque la Torah siempre que se refiere a una persona usa ish, un hombre, un ish, o para mujer isha. Pero cuando usa Adam, que Adam también significa hombre o varón, pero Adam se usa solamente para referirse a la raza humana. Ah, sí, dice Adán. Porque Adam es el papá de todos, ¿no? Entonces, si usa Adam ahí, quiere decir que ese tiempo está determinado para la humanidad. Entonces, si el Eterno dijo, solamente vamos a darle 120 años a la humanidad, pues no cuadra, porque aquí ya son miles, pero si pensamos en 120 por 50, sí cuadra. Y el otro argumento que decía Karen, ¿verdad? La semana de la creación. ¿Sí? Estaba leyendo un comentario relacionado con esto que estamos hablando, del 6 y el 7 como un cambio para la humanidad. Dice este estudio que el Eterno en distintos cuadros en la Torah ha revelado el tema de los 6.000 años como el final del Olam Hasé, y vienen por ejemplo el cuadro número 1, Noé y el diluvio. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Y luego dice que el año 700 de la vida de Noé, en el mes segundo, de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces ahí está 600 y 700 y dice que es un cuadro de los 6.000 y los 7.000. Después dice, después de 6 días, Moisés fue llamado al monte Sinaí para estar en la presencia de Dios de Israel en medio de la nube. Y ahí habla de los 6 y al 7º día. Y vienen bastantes ejemplos, por ejemplo, los discípulos y la transfiguración. Dice, después de 6 días, el Mesías se transfiguró delante de ellos, como una referencia a que después de los 6 días es cuando veremos como a Yeshua resplandeciente, su rostro como el sol. Y vienen varios ejemplos, la resurrección de Lázaro, que también fue resucitado después del 6º día, al 7º día. Son bastantes que apoyan esto que estamos hablando. Entonces me pareció muy interesante. Los esclavos también dicen que es otro cuadro profético, que solo trabajan 6 días, el 7º no. 6 años si son declarados libres del 7. Tienen muchos, la ocultación del rey Josías, la boda de Cana de Galilea. Digo, ahorita no tengo oportunidad de leerlos todos, pero pues podemos investigar más al respecto. Está interesante. O sea, todo eso como un simbolismo, ¿no? Como un simbolismo del cambio que ocurre entre el 6 y el 7. Sí. 6 como número de hombre, ¿verdad? ¿Por qué 6 es número de hombre? Porque el hombre fue creado el 6º día. Por eso Apocalipsis dice que el 6 es número de hombre, ¿sí? Porque el hombre fue creado el 6º día. En el 7º viene un cambio significativo. El 7º día, que es el Shabbat, en la creación, en la semana de la creación, el Eterno provee de este día especial que es el Shabbat.
O sea, digamos, todo quedó completo en el día sexto. Pero en realidad, para que hubiera plenitud, faltaba el Shabbat. Entonces, el séptimo día viene a complementar la semana de la creación. Y de ahí, los que han explicado esto o dado este argumento, toman la escritura que dice que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y de ahí aplican entonces el tema de la semana de la creación y diciendo que tienen que transcurrir 6 días para la humanidad, o sea, 6000 años, antes de que venga el Shabbat milenial. Que el Shabbat milenial sería el equivalente a lo que se conoce como la edad mesiánica. Shabbat milenial o reino mesiánico, también se le puede llamar. Ahora, ¿esto qué es, hermanos? Este tiempo, esto lo que es como, digamos, un regreso acá. Un regreso a este punto. Porque aquí las cosas se salieron de control, por decir, aquí lo que pasó cuando Adán pecó y Adán es expulsado del huerto del Edén, digamos que se perdió el propósito de la humanidad. Entonces, aquí tiene que haber un regreso, es decir, este periodo de tiempo que Apocalipsis dice que van a ser 1000 años, claramente dice 1000 años. Esto es regresar al inicio, regresar al propósito. El hombre, o sea, la humanidad tiene que vivir en esta tierra cumpliendo el propósito para el cual el hombre fue creado. Por eso en este periodo no va a haber Satán. Por eso aquí el Satán va a estar atado. ¿Quién echó a perder todo acá? El Satán. Pero no nomás el Satán, el hombre hizo lo suyo. Entonces, aquí no hay Satán. Y este periodo se va a vivir sin Satán, sin tentador. En este periodo, el que peque, aquí si una persona peca, aquí no le puedes echar la culpa al diablo, ni a los demonios, ni nada de eso. En este periodo, como está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Porque aquí no le puedes echar la culpa a nadie, es totalmente tu responsabilidad. Si pecas, aquí. Pero luego Apocalipsis dice que aquí, justo aquí, el diablo lo suelta. Y yo digo, ¿para qué lo suelta? El diablo no sabe hacer otra cosa. Lo van a soltar y va a hacer lo mismo. Dice Apocalipsis, sube otra vez a engañar y todo. Y tristemente, muchos de los que viven en esta etapa le van a creer. Entonces aquí va a haber una destrucción ya total del planeta Tierra, aquí en este punto. Y por eso esta etapa se llama el mundo por venir. Pues ahí ya es otra cosa. De esto no sabemos mucho o nada, más que es un tiempo por venir. ¿Sí? Bueno, había visto un estudio de eso, del tiempo por venir. Bueno, no lo decían así, ¿verdad? Pero no se referían a lo mismo. Y decía que Yeshua, cuando dijo, es que en aquel tiempo no será como ahora que se casan, no se van a casar, no tienen hijos, será como los ángeles. ¿Esto de lo que habla Yeshua se ubica dónde? ¿Aquí o acá? No, Es acá. y muchos decían, y muchos tomaban ese texto, decía, es que este texto lo toman mucho los cristianos para decir, no, ya ven, la vida va a ser en el cielo y allá todos vamos a tener alitas y todo, y no va a ser como dicen los testigos, que la tierra y que la vida. Hay mucha confusión porque se desconoce, ¿verdad?, el contexto en sí de las escrituras y el idioma y los profetas, etcétera. Pero a grandes rasgos, estos son los tiempos. ¿Y nosotros dónde estamos ahorita?
Aquí. Aproximadamente. No podemos decir con exactitud, pero aproximadamente estamos aquí. Entonces, ¿cuánto falta para el fin de esta edad presente? Entonces a Yeshua le preguntaron ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Si estamos correctos en estas cosas, entonces falta pues muy poquito. 6 añitos, según como lo querramos ver, ¿verdad? Pero realmente estamos, escuchaba a Rabino Dan Ben Abraham hablar algo sobre esto, y él decía, si estamos en el año 2023, ¿en qué siglo estamos? Siglo XXI, ¿no? O sea, aunque sea aquí 2023, es siglo XXI. Si fuera el año 1885, ¿qué siglo es? 19. Es lo correcto. Entonces, si decimos aquí, en este, 5994, ¿en qué milenio estamos? No, o sea, considerando lo que... En el sexto. O sea, el sexto milenio. No, por eso les estoy diciendo, ¿verdad? Si aquí decimos que es siglo XXI, porque es el siglo XXI. Y si... No hemos llegado al 2100. Ajá. No hemos llegado al 2100, pero es el siglo XXI. Es lo mismo. Si en el año 1885 estamos en el siglo XIX, Y no hemos llegado al 1900. y no se ha llegado a 1900, pero es el siglo XIX. Porque está corriendo, ¿no? Entonces aquí está corriendo el sexto milenio. Cuando lleguemos aquí se acaba. Aquí se acaba el sexto milenio, pero realmente está corriendo, por eso es cuestión de perspectivas. Pero aquí se acaba, aquí en 100,000. Ahora, si vemos esto desde la perspectiva de los días de la semana, ¿en qué día estamos? ¿Y cómo le decimos a ese día? Desde la preparación. Entonces estamos en el día de la preparación. Estamos en el día de la preparación para el Shabbat milenial. Es este. Día de la preparación. ¿Qué hacemos nosotros cuando se termina el día de la preparación y comienza el Shabbat? ¿Qué hacemos tradicionalmente? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Prendemos velas, que es una tradición judía, si usted quiere y todo, pero prendemos velas. O sea, de alguna manera, en todos los hogares que guardan Shabbat y que cumplen con esta tradición, se encienden luminarias. Llegó el Shabbat, se enciende una luminaria. ¿Qué señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? El Mashiach dijo, unos van a decir, miren, acá está, que allá está. Ustedes no se dejen engañar, porque como el relámpago que sale del oriente y alumbra hasta el occidente, hermano, ¿qué es? Una luminaria. Una luminaria, ¿no? ¡Fum! Se enciende. Como el relámpago, así será la señal del Hijo del Hombre. Es muy interesante que al empezar el Shabbat encendemos velas y decimos, aquí comienza el Shabbat. Y que Yeshua haya dicho, como el relámpago que sale y que alumbra. Así será la señal
del Hijo del Hombre, que marque el inicio del Shabbat milenial. Entonces, estamos en el día de la preparación y realmente nos quedan pocas horas, visto así, ¿verdad? ¿Cómo andamos cuando es día de preparación, es viernes, va a llegar el Shabbat y a veces cómo andamos en esas horas? Ay, que me falta que el otro y no he terminado de alistar o planchar la ropa, o que la comida para mañana y no compré aquello y ya andamos de últimas, ¿no? Corriendito porque ya llega el Shabbat y hay que hacer un alto. Bueno, estamos en ese tiempo. Ahorita estamos en ese tiempo, día de preparación, a unas pocas horas de que concluya el día de preparación, es decir, que se acabe el sexto milenio y comience el séptimo. Entonces quise que viéramos esto porque esto tiene pues todo que ver con las 70 semanas de Daniel, porque el cuestionamiento de Daniel es muy parecido al cuestionamiento de los discípulos. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Y cuándo va a venir el tiempo de nuestra redención, de nuestra liberación? Entonces lo que Yeshua contestó, y ahorita no estamos hablando de las señales, eso lo vamos a seguir viendo, la respuesta de Yeshua, pero quise que viéramos este tema así para ubicarnos en la línea del tiempo, ubicarnos bien y tomar conciencia de dónde es que estamos ahora mismo, de qué es lo que viene. O sea, ahorita nuestro objetivo es llegar aquí. Nuestro objetivo es cruzar esta línea y llegar acá. Y ya que estemos aquí, siguiente objetivo va a ser brincar esta otra aduana, poder pasar de aquí para acá. Porque el hecho de que pases de aquí a acá no te asegura que vas a pasar de aquí. Atención con eso. No hay ninguna seguridad de que si tú ya cruzaste esta aduana, ya tienes el boleto para esta. No es así. Entonces va a haber que echarle ganitas acá también. Y si me apuran, aún estando acá, el mundo por venir, donde alguien dijo seremos como los ángeles, acá. Pero recuerden que hay ángeles caídos. Entonces, aún estando acá, cuidado. Con eso los dejo y sonrían, que el Eterno les ama mucho. Nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Los vi con cara como de película de terror, ¿verdad? Saluden. Ánimo,